¿Te has preguntado qué es la cooperación internacional? ¿Sabes qué está pasando en materia de cooperación internacional en Antioquia? ¿Conoces la Red Antioqueña de Cooperación Internacional? Acompáñanos a resolver estas preguntas. La cooperación internacional busca el bienestar y la prosperidad humana, social, económica y ambiental por medio de la consecución de la Agenda 2030 en el mundo, que se basa en la solidaridad y las alianzas multiactor. Debido a la incorporación de Colombia como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, actualmente tenemos un comportamiento dual en la gestión de cooperación, es decir, que somos receptores y oferentes de cooperación. Esto significa que las dinámicas actuales incluyen esquemas de asociación que brindan la posibilidad de consolidar el liderazgo de Colombia en el desarrollo e implementación de nuevas herramientas para el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas en áreas en que somos fuertes y tenemos experiencia, por lo que es fundamental la articulación interinstitucional y el trabajo en red con diversos actores provenientes del sector público, privado, academia y sociedad civil para el aprovechamiento de la cooperación. Por eso nace la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, un espacio para la gestión de cooperación y la internacionalización de Antioquia. En diciembre de 2020 se formaliza su activación con la participación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia, la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMBA, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ASI Medellín, Confenalco, Confama, la Federación Antioqueña de ONG, FAONG, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE Colombia y G8 Universidades. La red se establece como un espacio de concertación y articulación sinérgica entre los actores del territorio antioqueño para su proyección estratégica y la incidencia en procesos locales de desarrollo. Los invitamos a continuar unidos sumando sueños, multiplicando esperanzas y generando impacto. ¡Comencemos juntos! Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial. Mi nombre es Juan David Hurtado y en nombre del equipo de Macaya, una organización social que trabaja para potenciar las capacidades para el desarrollo social, desde la cooperación, la tecnología y la innovación, les doy la bienvenida a este espacio. Es un placer poder compartir con ustedes lo que tenemos preparado para el día de hoy con unos invitados bastante especiales. Y antes de comenzar, les quiero contar que el video que acaban de ver es una demostración, es contarles un poquito sobre la Red Antioqueña de Cooperación y en el marco de los espacios de formación que realiza la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, para el mes de junio nos hemos unido la FAON, la AFE y Macaya con el fin de llevarles a ustedes un tema de vital importancia para la gestión de recursos para el desarrollo. Y esto es lo que vamos a estar trabajando y viendo el día de hoy, gestión de cooperación internacional para la mitigación del cambio climático. La Red Antioqueña de Cooperación es un espacio donde participan organizaciones de la sociedad civil, el sector público y privado, con el objetivo de articular acciones en pro de la movilización de recursos para la implementación de proyectos de desarrollo e impacto social para el beneficio del departamento. Por esta razón, además, también realizamos estos espacios de formación, de compartir de manera mensual. Y en este mes, como les comenté, vamos a tener este espacio donde abordaremos el tema de la problemática del cambio climático, que se ha convertido en uno de los ejes de la política internacional, ¿cierto? Todos debemos hacerle frente, contribuir al cumplimiento de las metas que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, frente al cambio climático, para diezmar sus consecuencias. Y en ese sentido, la cooperación internacional es una de las herramientas para lograr este objetivo. Para comenzar, entonces, le doy la bienvenida a nuestro moderador el día de hoy, Juan Francisco Maldonado. Él es un profesional en finanzas, con experiencia en la industria de consultoría, servicios financieros y con antecedentes en multinacionales y con profundo conocimiento y experiencia en la región de Centroamérica y América Latina. Un defensor y un activista del cambio climático para combatir el cambio climático en América Latina. Y él ya nos va a dar la presentación de nuestros demás invitados del día de hoy.
y te doy la palabra, Juan. Bienvenido, un gusto poder contar contigo y un saludo especial para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Juan David, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a Macaya, a la Red Antioqueña de Cooperación Internacional y a la AFE por brindarnos esta oportunidad de tener no solamente a mi persona, que solamente estaré humildemente siendo un facilitador para una mañana de discusión sobre la gestión de cooperación internacional y también con un énfasis en la mitigación de cambio climático, pero más bien gracias por la oportunidad de ustedes de permitirme también presentar a dos excelentes profesionales como son David Villegas y Cristian Camilo Zuluaga. Primero y principal, pues muchísimas gracias también a todos los participantes. Esperamos que el tema de hoy sea de su total agrado, de total interés y que ustedes puedan al final de esta sesión también llevarse las experiencias tanto de David como de Camilo, que les permitan también a ustedes dentro de sus propias organizaciones y dentro de sus propias labores diarias, tener ese énfasis y entender cómo la cooperación nos puede ayudar a obtener esos beneficios en la lucha por nuestra agenda verde y nuestro, por supuesto, ¿no? Nuestro desarrollo sostenible. Yo quiero presentar primero a David Villegas. David nos acompaña, es ingeniero agrónomo de la Universidad ERF. Tiene un énfasis y sus conocimientos en el desarrollo socioambiental de comunidades rurales, tiene muchísimo conocimiento en sostenibilidad de fincas agropecuarias, tiene una experiencia amplia en seguridad alimentaria, manejo adecuado de desechos, en producción y uso adecuado de abonos orgánicos. Tiene experiencia en recursos naturales y en administración de empresas. David Villegas es también cofundador y director ejecutivo de la Fundación Salvaterra. También tenemos a Cristian Camilo Zuluaga. Él es especialista en estrategia de restauración de la organización de Amazonia Emprende. Y bueno, de mi parte, pues Juan Francisco Maldonado, yo soy su moderador el día de hoy. Realmente represento un poco más hacia el sector privado. Hago asesorías a nivel financiero para las organizaciones y todo lo que viene siendo el empresariado que busca dar pasos hacia un desarrollo sostenible y apoyar también a organizaciones no gubernamentales y non-for-profit que están buscando lograr estas metas que nos hemos propuesto. Yo quisiera dar inicio a este espacio dándole tal vez la palabra tanto a David como a Cristian para que nos comenten desde sus organizaciones cómo han sido esos inicios, a qué se dedican sus organizaciones, cuál es el trabajo que ellos hacen y sobre todo que nos puedan dar esos primeros detalles de cómo la cooperación ha tenido un rol fundamental en ese empuje inicial para ustedes llevar con éxito sus iniciativas. Así que bueno, te doy la palabra, David. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Buenos días. Mil gracias por la invitación. Por parte pues, de la Fundación, agradecerle a la FAON, a Macaya y a ASI por esta oportunidad de presentar un poco nuestra experiencia y compartir de estos conocimientos que se han adquirido en el tiempo. Yo creo que dentro de los inicios de la organización siempre ha estado la cooperación, tanto académica como en recursos, y parte de que Salvaterra cuando nace con el fin de devolverle al país un conocimiento obtenido en Costa Rica. Ese fue, digamos, el principio de nosotros, y hoy en día lo que hemos logrado incidir o hacer es cómo ir conectando desde los principios, generar como esas capacidades y esa confianza tanto de cooperantes, pero también de esas relaciones internacionales que uno debe ir construyendo en el tiempo para poder realmente tener un impacto positivo como organización. Ese sería, digamos, que el origen, y a partir de ahí pues se viene una experiencia con un promedio de más de 10 organizaciones internacionales. Excelente, muchas gracias, David. Cristian, te cedo la palabra y hacemos el cambio brevemente hacia ti. Bueno, Juan Francisco, muchísimas gracias. Bueno, para comenzar también agradeciendo por la oportunidad de estar en este espacio. Desde Amazonía Emprende, pues siempre buscamos
hacer también estos, o bueno, tener estos espacios de transferencia de conocimiento que también son súper importantes. Y bueno, para comenzar y brindar un poco de contexto inicial, pues Amazonía Emprende es una organización que lo que busca es, por medio de la generación de nuevos modelos de negocio en territorio, poder enfocarnos en dos temas principales. Primero, la restauración de bosque. Nosotros estamos ubicados en Florencia, Caquetá, entonces nuestro principal eje de acción justamente es en Florencia y en el resto de municipios del departamento. Y por otro lado, también enfocados en el bienestar de las comunidades. Entonces, digamos que en ese sentido, nosotros tenemos una visión muy encadenada respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, como venía mencionando Juan David al inicio de la presentación, en donde tenemos como país unos objetivos bastante ambiciosos desde el punto de vista de em, em, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, Amazonía Emprende cuando nace, tiene una historia muy interesante porque Julio Rosso, que es nuestro director, empieza toda su creación de la compañía cuando él regresa a Colombia. Él justamente venía de trabajar en algunas organizaciones de cooperación internacional en Alemania y Estados Unidos. Él viene con un objetivo claro de comenzar un proyecto desde el punto de vista ambiental, particularmente desde el punto de vista de la restauración, a partir de unas caminatas que él realizaba como buen caminante que es. Y justamente en el año 2020 comienzan nuestros primeros como pinitos y nuestra primera enganche con agencias de cooperación como GIZ y como USAID también, que es la agencia de desarrollo, de cooperación para el desarrollo de Estados Unidos. Y justamente este primer inicio en cooperación, tanto a nivel financiero como a nivel de capacidades técnicas, es lo que fomenta ese primer paso hacia adelante de Amazonía Emprende en territorio. Entonces, sin duda, pues la cooperación internacional jugó un papel fundamental en los comienzos de Amazonía Emprende desde el año 2020. Y pues bueno, ahí en adelante, pues creo que ha sido también fundamental porque ese primer paso nos permitió continuar hacia adelante generando aún más alianzas con diferentes actores. Gracias, Cristian. Y quisiera rescatar un tema que ambos mencionaron durante sus intervenciones y es precisamente ese sentir comunitario, ese énfasis en trabajar hacia la comunidad y con la comunidad. Y quisiera tal vez de alguna manera darles la palabra nuevamente para que nos comenten ambos cómo ha sido precisamente ese empalme entre lo que la comunidad exige o ese sentir de la comunidad de pertenencia. Por un lado, esos retos tal vez que pueden surgir desde la comunidad y a su vez esa agenda que se tiene a nivel de organismo multilateral como tal y esas exigencias que tenemos desde las diferentes entidades que nos brindan cooperación internacional. Si quieres, empiezo contigo, Cristian, y luego le damos la palabra a David. Adelante. Excelente. Bueno, en ese sentido, hay unos retos muy importantes que siempre nosotros tenemos como organizaciones desde cualquiera de las aristas, bien sea desde el sector privado o desde fundaciones, organizaciones no gubernamentales y demás, a nivel de las comunidades, y es que cada uno de los proyectos que uno plantea y los cuales busca llevar hacia entidades de cooperación internacional para consecución de inversión o de recursos o de capacidades técnicas o lo que sea, siempre que involucran a las comunidades requiere que uno sea un generador de confianza. Y esa confianza es un recurso que se va ganando con el tiempo. Eso implica que uno tenga que hacer un trabajo a diario
en el territorio, nosotros particularmente desde Florencia. Y esa confianza pues implica desde acciones muy puntuales como simplemente poder generar espacios educativos con las personas, tener conversaciones con los vecinos, con los territorios con los que están en la cercanía a uno, poder comentar cuáles son las acciones que uno está llevando a cabo también en su propio territorio. Y eso al final del día se deriva en legitimidad. Y esa legitimidad en territorio es la que permite continuar avanzando en la implementación de los proyectos. Si uno no logra esa legitimidad con las personas, con las comunidades, es muy difícil, así tú tengas las capacidades técnicas, así tengas una muy buena formación para poder formular los proyectos, así tengas un muy buen relacionamiento con entidades de cooperación, si tú no tienes esa legitimidad con las personas del territorio y no confían en ti, pues indudablemente no va a suceder nada, ¿no? Y como mencionaba en un comienzo, esto es una tarea que es del día a día, eso no se logra con una conferencia, eso no se logra con una capacitación de una hora, en donde uno les explica qué es lo que va a hacer y cuáles son los planes, sino que es algo que se logra en el día a día, desde que uno llega al territorio y a medida que se van explorando cada uno de los pasos a seguir en el proyecto. Muchas gracias, Cristian. David, antes de pasarte la palabra, solo quisiera comentar de que si alguna persona, alguno de los participantes tiene alguna duda o quisiera hacer algún comentario, pero más que todo preguntas, está abierto el buzón, las cuales pues estaremos revisando hacia el final del webinar. David, te cedo la palabra, adelante. Perfecto, gracias Juan. Sí, yo creo que me sumo un poco a las palabras de Cristian. Yo creo que uno de los pilares alrededor de este trabajo con comunidad es, uno, confianza. Alrededor de la confianza también tener la humildad de escuchar al otro y entender que no somos más que el otro, sino que somos pares en pro de un propósito específico, un propósito superior al que nos acerca al territorio. Y eso es lo que nos hace que generemos esa cercanía a esas comunidades. Yo creo que si nos paramos en la gestión de un proyecto, sea el que sea, partimos de una necesidad o de una lista de ideas, y creo que ahí es donde empieza un tema de darle orden y darle ese foco para poder presentar esa propuesta al cooperante. Uno es escuchar la comunidad como tal y otro es hacer que eso que uno escucha converse con los intereses del cooperante. Porque finalmente podemos tener muchas necesidades, diversas necesidades en diferentes territorios, pero no todos son cooperantes para la misma necesidad. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender también quién es nuestro par o aliado al que le estamos presentando la propuesta. Creo que desde la exigencia de la cooperación hay diferentes escalones o eslabones y en diferentes territorios. Yo no puedo hablar hoy por el caso de Florencia y ese se lo dejo a Cristian, pero yo puedo hablarte de zonas en las que la Fundación ha trabajado, en zonas como el Catatumbo, Cauca, Córdoba, Bajo Cauca, Urabá, zonas de sustitución de cultivos de coca, incluso procesos que estamos adelantando con excombatientes y en general una diversidad de públicos donde cada cooperación que va llegando tiene todo un proceso y un procedimiento a la medida para poder hacer que estos proyectos lleguen. Entonces, creo que es entender tanto el operador y también la necesidad y ser capaces de lograr que esas dos conversaciones se hilen y se genere el valor que se quiere llevar al territorio. Y eso es, creo que, el gran reto de estos propósitos y de estos procesos que finalmente hacen que se den las cosas, pero que finalmente detrás de cámaras muchas veces hay trasnochadas, hay desgaste administrativo, hay una inversión de tiempo, hay una gestión que muchas veces no se ve, y eso posiblemente no lo ve ni el financiador ni el beneficiario. Eso es la responsabilidad de uno como entidad para hacer que todo salga bien, y muchas veces pues siempre van a haber retos, siempre hay dificultades, pero finalmente creo que el propósito superior es el que hace que las cosas al final del modelo se den y se preste pues para poder dar cumplimiento con los compromisos adquiridos, porque finalmente esto es un compromiso adquirido tanto hacia la comunidad
como hacia el financiador. Entonces, esa conversación en doble vía siempre va a existir y creo que somos los actores o las entidades los llamados a tener esa capacidad de tender esos puentes para el desarrollo. David, y fíjate que quisiera complementar un poquito el punto que has mencionado, y aquí tomo tal vez un poco el sombrero como ex consultor para lo que fue el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tuve la experiencia pues, con anterioridad, en donde precisamente ese empalme entre lo que venía siendo esa agenda como macro, ¿no? que tienen las organizaciones. Existe, está ahí, ¿no? Existe una agenda, no es solamente la agenda verde, que está basada en estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, pero existe también dentro de cada una de las agencias de cooperación una agenda macro que de alguna manera busca aliarse con socios implementadores, y uno de los principales retos ya desde no desde la organización que está de alguna manera en pie operativo, sino desde el financiador, es conseguir estas organizaciones que no solamente estén dispuestas a pegarse a lo que tenemos como agenda y objetivos, sino también que cumplan con estos requisitos. Muchos de los, como tú mencionabas, hay mucho papeleo administrativo que la agencia de cooperación no ve, que tal vez la comunidad no ve y que recae 100% sobre ese socio implementador que vienen siendo las organizaciones. Sin embargo, es ahí también donde estamos, y aquí hablo nuevamente, pues a través de lo que viene siendo una agencia externa, es donde estamos viendo la mayor cantidad de retos, y es en lograr precisamente que estos socios implementadores queden de alguna manera consecuentemente trabajando en base a la agenda también que se tiene a nivel macro como tal. Quisiera rescatar también dos puntos que ambos han mencionado, el tema de legitimidad, y también han mencionado ambos conocimientos. Yo quisiera tal vez que ustedes conversaran un poco en su experiencia a nivel de cooperación, más allá del punto de vista financiero, ¿no? De fondos, ustedes cómo han recibido o inclusive más bien regresado o retroalimentado sus experiencias, no solamente académicas, sino operativas, a nivel de conocimiento hacia las organizaciones de cooperación internacional o la academia, y también un poco que me conversaran brevemente sobre esos retos o tal vez ese habilitador legal que se necesita para poder llevar a cabo proyectos e implementaciones de manera exitosa. Si quieres, conversamos contigo, David. Ok, bueno, yo creo que hay varias preguntas en una. Creería que los retos habilitadores, me voy primero por los habilitadores. El primer punto de habilitadores son, uno, cuenta bancaria. Normalmente le piden a uno una cuenta bancaria específica para el proyecto o para el contrato que uno firma según el cooperante. Lo otro es toda la documentación legal al día, Cámara de Comercio, RUD, pagos a la DIAN, dependiendo del tipo de detalle, le piden a uno cuentas y certificados bancarios, le piden, digamos que hay un despliegue de documentación administrativa bastante alta, e incluso las hojas de vida del personal que uno va a contratar y todo el muñeco ya armado. De hecho, creo que es normalmente estos proyectos de cooperación en su mayoría ya son proyectos casi que desde el momento cero ya se sabe cómo va a ser el final. O sea, es todo el montaje listo y con todo organizado y afinado según el día a día y el mes a mes para evitar contratiempos en el proceso. Como decía ahorita, hay retos. Los retos ahí está desde el armar el paquete de información que solicitan, armar la propuesta acorde al verso o al discurso que el cooperante quiere leer, porque finalmente nosotros podemos tener una forma de expresar unas cosas, pero aquí no es a la medida de cómo yo lo quiero expresar, sino a cómo él quiere leer y cómo le gusta leer los documentos. Entonces creo que ahí hay unos retos también desde la parte escrita, y desde la mirada de campo. Yo te diría que uno de los retos que uno tiene en estos procesos, más desde la mirada nuestra, que trabajamos en el desarrollo rural y con diversos públicos y tipos de población,
cuando uno empieza a hacer el filtro de esos informes que van a la cooperación, ahí hay un montón de mejoras que hay que hacer. Entonces también eso implica, como lo decía ahorita, una inversión mayor de tiempo, porque uno necesita tener incluso en algunas ocasiones un equipo revisor que haga el seguimiento a toda la información, tanto escrita y contable y financiera, para poder dar cumplimiento con eso que el cooperante al final quiere tener. Y eso es un archivo realmente, no solamente digital, sino físico, bastante completo para poder dar cumplimiento con todo. Entonces, creería que en eso hay diversos retos pues alrededor de todo este proceso administrativo y de entregables. Lo otro es cómo desde el hacer en campo nos encontramos diversos retos, porque uno puede planificar, por ejemplo, voy a poner el caso, vamos a sembrar 1000 árboles en el mes de junio y hubo tanta temporada de invierno que no nos permitió sembrar los 1000 árboles en temporada de junio. Entonces, toca expresarle eso al cooperante y a partir de ahí generar pues como esos comunicados. Y creo que el éxito también de estos modelos es comunicar, comunicar y estar en constante comunicación. Yo creo que ese es uno de los grandes habilitadores del ejercicio y de poder tener esa retroalimentación al día, porque finalmente si uno no está comunicando, el cooperante no te va a dar sí o no. Hay cooperantes o hay cooperación que te dicen informe mensual, otros cada 3 meses, una vez al año, pero es bueno tener la disciplina de estar recogiendo y recopilando toda la información y hacer un monitoreo de evaluación permanente, porque finalmente ese es el contexto y el contenido de lo que el cooperante quiere leer. Entonces creo que desde esa mirada yo te doy pues como un barrido general dentro de lo que mencionaste, pero creo que esos son como los puntos, desde mi punto de vista, como los más llamativos. Muchas gracias, David. Paso contigo, Cristian. Bueno, yo quisiera comenzar con agregar solamente un punto adicional a esos factores habilitantes desde la documentación, pero que al final del día se convierte también en un reto. Y es que en diversas conversaciones con personas justamente de aquellas entidades de cooperación internacional, nos hemos encontrado como muchas veces los proyectos puede que tengan una visión adecuada, pero desde la perspectiva de la formulación de los proyectos no se encuentra quizás esas capacidades adecuadas para lograr que el proyecto tenga como esa estructura y esa profundidad adecuada. Y muchas veces esos recursos de cooperación, a esos recursos de cooperación internacional no se pueden acceder justamente por eso, por esa falta de pronto en las capacidades que existen en la formulación adecuada de proyectos. Como lo mencionaba David, a veces, o sea, este tipo de proyectos no solamente requieren que tú indiques qué vas a hacer con el recurso o qué vas a hacer con las capacidades técnicas que posiblemente te van a ayudar a conseguir, sino qué problema estás resolviendo, de qué manera lo vas a hacer, cuál es efectivamente la importancia de resolver X problema o X necesidad que se esté presentando. Y pues eso también requiere unos conocimientos a nivel financiero, a nivel de proyección, a nivel de la visión que tú necesitas tener dentro del proyecto. Y desde el punto de vista digamos, desde ese papeleo y desde esas capacidades, ese viene siendo un reto que también es importante que empecemos a trabajar y que es bueno que recordemos en estos espacios porque si bien hay mucha disponibilidad de recursos, eh, pues también se requiere que existan proyectos, digamos, lo más apropiados para poder llegar a adquirir esos recursos, ¿no? Estas personas tienen una serie de parámetros que, pues, desde el punto de vista de la legitimidad del proyecto, pues es importante que sean validados, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Eh, Desde el punto de vista de los retos ya también de manera más puntual, yo quisiera hacer hincapié en uno de ellos y es, la mayoría de proyectos también tienen un hándicap o un obstáculo normalmente, que es la gobernanza. ¿Y qué implica tener gobernanza en un proyecto? Implica que
de alguna manera la organización que está solicitando los recursos o, o las habilidades técnicas de cooperación internacional tengan la capacidad de generar una sostenibilidad a largo plazo. Es decir, que esos recursos a los cuales uno va a acceder desde cualquiera de las formas que se vayan a implementar, pues no se vayan a perder y que no vayan a tener quizás desviación a lo largo que se va haciendo la implementación de los proyectos. Entonces, me parece súper importante tocar el tema de la gobernabilidad de los proyectos, por mencionar algunos ejemplos puntuales, y es, o sea, de la importancia de esto, y es que pues esto permite evitar la corrupción que se pueda presentar en la utilización de los recursos. Esto permite tener, o por lo menos identificar cuál es esa estructura en la toma de decisiones de los proyectos, que no se vayan a generar conflictos de intereses, por ejemplo. Y de ahí parte también gran, eh, digamos, sustento para poder obtener esa legitimidad en la gestión de los proyectos, ¿no? Y bueno, me gustaría también tocar como un punto final a estos retos cuando ya digamos, conectando con algunas de las cosas que mencionó ahora David, y es la comunicación. Yo me uno absolutamente a ese punto, y es, tenemos que tener estrategias de comunicación de esos proyectos que vayan enfocados a los diferentes grupos de interés y que de alguna manera reflejen lo que uno está haciendo. Voy a poner un caso puntual, y es cómo lo manejamos nosotros en Amazonía Emprende, y es, nosotros tenemos una gestión súper fuerte en nuestras redes sociales, nos movemos en LinkedIn, nos movemos en Instagram, buscamos tener constantemente estos espacios académicos para transmitir información y también para que nos brinden información, para estar en ese constante aprendizaje, mostrar nuestros logros, mostrar lo que hemos venido realizando, mostrar quiénes son nuestros aliados, con quiénes estamos cooperando. Y no lo hacemos por un tema de ego, no lo hacemos por un tema de, ay, mírennos. Esto es un tema de estrategia también, y es, si nosotros estamos logrando aparecer en un espacio como este, por ejemplo, si nosotros estamos logrando tener aliados del sector privado, pues eso genera legitimidad, eso genera de que tienes un respaldo de muchas organizaciones adicionales o personas que se están sumando a las iniciativas, y eso indudablemente va a generar que se sigan abriendo cada vez más puertas para obtener lo mismo, mayores recursos desde el punto de vista financiero, mayores posibilidades de lograr esa legitimidad a nivel de búsqueda de proyectos para recursos de cooperación internacional, etcétera, etcétera, todo lo que se puedan imaginar de ahí en adelante, ¿no? Entonces, me adhiero bastante a ese punto de la comunicación que mencionaba David también. Muchísimas gracias, Cristian. Quiero recalcar dos puntos que ambos en sus intervenciones han comentado y que adicionalmente veo en el chat que están mencionando, y es, primero, visibilidad, sí, y también recursos, ¿no? Ambos han mencionado los recursos. Creo que hay un gran interés dentro del chat de saber de dónde están viniendo esos recursos, cuáles son esos organismos y esas alianzas que se están dando y cómo acceder a ellas. Y pues visibilidad, ¿no? ¿Dónde puedo informarme más? Sin embargo, quisiera que tal vez atacáramos este tema desde la siguiente arista. Y lo veo porque tenemos una pregunta muy interesante desde Perú, que es la siguiente, y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como países en América Latina y el Caribe realmente no somos causantes de lo que viene siendo el impacto del cambio climático, más bien somos de alguna manera víctimas de lo que están sucediendo en otros hemisferios, ¿no? Yo quisiera preguntarles y pedirles a ambos que comenten un poco sobre cómo han sentido desde que se ha de alguna manera adoptado la agenda verde de manera más amplia, ¿no? De que ya nuestros países están tomando esos pasos iniciales
hacia estos objetivos y que el Acuerdo de París está en full efecto, ¿cómo ustedes han sentido que ha venido ese interés de las organizaciones de cooperación internacional? ¿Estamos viendo de alguna manera un mayor interés hacia la mitigación o más bien un mayor flujo e interés de recursos en lo que viene siendo adaptación? Ambos han mencionado que trabajan con temas de reforestación. Quisiera que tal vez nos dieran un poco y tal vez inclusive en 5 minutos sus experiencias, casos de éxito. Empiezo con David y luego te cedo la palabra, Cristian. Sé que hice varias preguntas en una y les pido disculpas. Yo sé que es un tema bastante complejo. Necesitaríamos más de 1 hora sin duda para atacarlo todo, pero creo que es algo que está surgiendo bastante interés en el chat. Adelante. Perfecto, Juan. Bueno, yo creo que dentro de la ruta de lo que viene marcando, digamos que el mundo y los actores a nivel mundial alrededor del cambio climático y su mitigación, yo creo que Colombia no es ajeno a ello, y pondría solamente un primer caso, y es el departamento de Antioquia se declaró en emergencia climática hace ya un par de años. O sea, creo que ese primer capítulo hace que la cooperación y que todos los actores empiecen a prender alertas y alarmas alrededor del tema. Cuando uno habla, seguramente, o nosotros hablábamos de esto hace 10, 11 años que nos creamos, incluso algunas personas me decían que yo estaba medio loco, pues que esto era un tema, una locura, montar una organización de este tipo y que para qué, que era más fácil emplearse y ser empleado de cualquier otra compañía. Y yo creo que también esto requiere esa pizca de locura y hay que creerle a uno, a los sueños, a las ideas, y a las buenas ideas hay que apostarles cada vez más. Finalmente, si hoy un departamento como Antioquia, que uno diría que es el segundo más importante del país, entre muchas otras aristas, se declaró en emergencia climática, ya marca un hito en la historia del país. Ya marca un hito en la historia de la cooperación internacional y marca un hito para que otros vean la necesidad de ver estos países latinoamericanos con otros ojos. Puede que nosotros digamos que no somos los mayores contaminantes, sí, pero igual somos contaminantes. Generamos emisiones en diversas situaciones. Solo Medellín, el Valle de Aburrá, ahorita ha pasado por diferentes picos de contaminación ambiental bastante altos. Y de hecho hay estudios donde se declara que por donde están las vías principales son donde hay más enfermedades de salud pública asociadas a la contaminación. Entonces, si uno empieza a cruzar variables, yo te diría que no es solamente mirar la emergencia climática o el cambio climático como un solo componente, sino eso cómo empieza a golpear o a tocar a otras aristas, y en este caso, por ejemplo, la salud pública. Ahí, digamos, nosotros como fundación venimos trabajando diferentes procesos. De hecho, ahorita estoy haciendo un trabajo con la Universidad Autónoma de Barcelona de salud pública, y es cómo las huertas, por ejemplo, cómo el trabajo de seguridad alimentaria incide directamente en salud pública, y para ende, pues estas huertas también han recibido apoyos de cooperación. Cómo el tema de la reforestación o la restauración de suelos o la regeneración de estos suelos también impactan la salud pública. También cómo el manejo de residuos impactan en la salud pública, y asociado a esto, pues yo te diría que todo está en el globo principal o de los objetivos de desarrollo sostenible o alrededor del cambio climático. Entonces, si nosotros empezamos a entender que el cambio climático es responsabilidad de todos, que entendamos que esto no es un tema particular porque no somos contaminantes, no, todos contaminamos, todos generamos alguna emisión de gases o todos generamos alguna situación asociada a esto, pues finalmente todos somos responsables también de la solución. Y yo creo que el llamado es a eso, a que veamos esto como una solución compartida, a que articulemos alianzas y gestiones para el desarrollo de los territorios, siempre enmarcar esto en unos propósitos superiores, que finalmente es lo que hace que diferentes actores vengan a generar más alianzas y más inversión, porque finalmente yo creo que estos procesos lo que tienen que lograr, y este tipo de charlas, es estimular más la inversión social con propósito. Y en este caso, si nosotros no tenemos inversión social de otros países o de otros cooperantes,
tanto nacionales como internacionales. Alrededor de esto, pues finalmente seremos entidades que nos quedamos solas y dependeremos 100% de lo que hagamos a nuestro alcance. ¿Eso qué implica? Y yo lo hablaba hace un tiempo con el rector de la ERD, y era, yo hoy puedo estar llegando a 6.000 productores, pero si tengo el respaldo de ellos, puedo llegar a 60.000 productores. Entonces, la sumatoria de aliados desde la cooperación hace eso, hace que se tiendan los puentes para llegar a más beneficios, no solamente porque uno tenga un número de llegar a un número de personas, sino por el impacto ambiental en bonos de carbono, en beneficios de CO2, entre otros, y cómo desde ahí generar una conversación diferente. Yo creo que yo paro ahí porque realmente la pregunta es bastante amplia, pero dejaría para que Cristian también pueda compartir un poco desde sus experiencias y cierro solamente poniendo un caso final y es, si nosotros sustituyéramos coca o en zonas de cultivos de coca, que es otro proceso que trabajamos, cuando a mí me decían no apliquemos glifosato, ¿qué vamos a hacer? O cuando hacemos la sustitución de coca, ¿qué vamos a hacer? Y no es solamente valorar el productor como el producto que yo hoy tengo incluso unos productos que vienen de Briceño, Antioquia, un programa que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, de sustitución, y yo te diría, ¿el valor del producto es el mismo o debe de ser diferente? ¿Qué valor agregado le podemos dar a estos productos? Porque por un lado vienen de territorios de paz, donde dejaron la coca, donde hay unas nuevas oportunidades y donde estamos generando segundas oportunidades en las comunidades alrededor de la legalidad. Entonces ahí empieza una dinámica también de cómo vamos a incidir hacia adelante también a nuestro consumidor final, siendo un producto orgánico, pero finalmente un producto que tiene que generar transformaciones culturales en un territorio. Entonces, creo que el cambio climático toca un montón de aristas y creo que este es el punto donde uno dice, hay que hacer la tarea, la estamos haciendo y necesitamos más aliados. Adelante, Cristian. Bueno, indudablemente en términos de el gran hito que fueron los acuerdos de París para fomentar la iniciativa de todos estos proyectos, pues es muy importante, pero yo creo que aún más importante fue la realización en octubre del año pasado de la COP26. En nuestro caso particular, bueno, además que fue una COP que fue aplazada un par de años, ¿no? Por el tema de pandemia. Eh, Justamente ese aplazamiento, ese contexto del encerramiento, de la pandemia, de la desaceleración económica que sufrimos en todo el mundo, generó que esa COP26 despertara aún más el interés de todos los actores, tanto públicos como privados, en la importancia de la inversión en proyectos tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, ¿sí? Entonces, por ponerles un ejemplo, y aquí no quiero entrar en aspectos políticos ni nada particular con ideologías y demás, sino simplemente como por resaltar un logro, y es que el presidente Duque en esa COP26 del año pasado logró regresar con recursos de Noruega, del Reino Unido, de Alemania, aproximadamente por 33.5 millones de dólares para financiar la protección de ecosistemas estratégicos. Entonces, más allá de algunas cosas que pudieron faltar en su gobierno o algunas cosas que sí impulsó, porque de hecho, pues hay una cosa es que, por lo menos desde el espectro internacional, Duque sí intentó hacernos hacernos ver visibles como Colombia, como un país con bastante potencial en términos de bioeconomía e inversión en adaptación a cambio climático. Más allá de todo eso, hay un contexto que está dado ya por lo menos en unos primeros pasos para que este tipo de inversiones se puedan seguir generando, ¿sí? Eh, a esto sumémosle que, por ejemplo, ahora con el nuevo presidente, por lo menos desde el discurso, también se busca generar esas conversaciones desde un espectro internacional de manera directa con Estados Unidos, como bloque a nivel latinoamericano, potenciando principalmente, por ejemplo, países de Alianza Pacífico que comparten, por ejemplo, ese gran recurso ambiental que nosotros tenemos, que es la Amazonía, y cómo poder nosotros generar proyectos para la restauración de esa gran activo ambiental a partir de inversiones que vengan desde el extranjero.
Entonces, en nuestro caso particular de Amazonía Emprende, ¿qué pasó después de la COP26? Llamadas de todo el mundo. Hey, como empresa del sector privado necesito impulsar la compensación de huella de carbono. Nos empezaron a llamar empresas europeas, incluso también nacionales, agencias también de cooperación internacional para entender en qué proyectos estamos trabajando y cómo ellos mismos también pueden empezar a cooperar. Entonces, indudablemente, tanto los acuerdos de París como la COP26 del año pasado fueron unos hitos súper importantes para impulsar este tipo de proyectos. Em, y pues lo estamos viviendo, o sea, indudablemente lo estamos viviendo. Nosotros estamos muy enfocados en que la restauración que nosotros hacemos en Amazonía Emprende no es restaurar por restaurar, no es sembrar árboles por sembrar árboles. Como les mencioné en un principio, la idea de nuestros proyectos es que generen también un valor económico para las comunidades y de esa manera poder generar nuevos modelos de negocio para fomentar justamente la restauración. Yo no le puedo decir a un campesino que deje de deforestar y que deje sus 10 vaquitas a un lado, porque son las que es el modelo ganadero extensivo, es el que está generando en gran parte la deforestación de la Amazonía, cuando no le estoy brindando oportunidades para que genere ingresos de alguna otra manera, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de una restauración productiva con especies nativas de la Amazonía como árboles frutales o en general productos forestales del bosque no maderables, pues generar estas oportunidades, ¿no? Y bajo esa premisa, como son programas que son productivos y que buscan la generación de cadenas de valor, una de las cosas que nosotros también estamos haciendo en Amazonía Emprende es cómo conectamos al sector privado, empresas grandes, empresas como Nutresa, empresas como Postobón, como el sector financiero, para que logremos introducir ese sector privado dentro de las cadenas de valor que estamos generando y fomentar, por ejemplo, proyectos de bioeconomía para que el mismo sector privado se transforme y para que le generemos justamente esa alternativa de generación de ingresos a todas las comunidades a partir de nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, existen diversas formas de poder acceder a recursos de inversión y de poder enganchar a las comunidades para lograr estos objetivos también a nivel de adaptación al cambio climático. Y pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos y como les mencionaba, pues es algo que está tomando un impulso enorme desde, desde finales del año pasado. Excelente, muchísimas gracias, Cristian, también. Hay algo que creo que me gustaría, tal vez, viéndolo un poquito las consultas en el chat, y quisiera tal vez que ambos me hicieran un poco su balance. Y tal vez más que un balance serían tal vez desde su propia experiencia, ¿cuáles han sido esos factores más bien de éxito, ¿no? ¿Por qué? Tal vez y no el por qué, ¿no? Pero pues sí hemos visto que recientemente tenemos organizaciones que están obteniendo mucho acceso a estos fondos de cooperación internacional, mientras algunas otras organizaciones que tal vez tienen una experiencia mucho más amplia no lo están logrando. Tal vez si nos pudiesen, tal vez no solamente contar un poco, ¿no? Acerca de cómo ha sido esa gestión de la inversión y la gestión de los recursos, pero también un poco acerca de esos consejos, tips o inclusive opiniones de cómo pues tener mayor acceso, dónde buscar información para aquellas personas que están en el chat y participando y puedan ellos saber dónde informarse de manera mejor, ¿no? Adelante, David, y luego paso contigo, Cristian. Bueno, pues yo creo que el dónde encontrar información, creo que Macae Nodoka ha hecho una tarea bastante grande. Yo primero resaltaría ese primer eslabón, debido a que hay una plataforma que recopila información de diferentes cooperantes. Yo diría que hay una primera página de consulta. Yo creo que ese es un primer punto. Lo otro es entender cuál es nuestra necesidad o cuál es nuestro interés de llegar a la cooperación y qué tipo de cooperación hay que tocar y finalmente hacer ese estudio de stakeholders o de posibles aliados
que tengan ese potencial que uno diría queremos conectarnos con este por ta, ta, ta. Creo que ese es un primer ejercicio que sí o sí hay que hacer. El otro es también estar dispuestos a qué, porque hay procesos de cooperación que te financian, no sé, un 80%, uno tiene que poner el 20%, hay proyectos que te financian un peso a un peso, o te ponen el 30 y uno tiene que poner el 70. Entonces, dependiendo de cada uno de los vehículos de inversión que uno pueda jalar o gestionar vía cooperación internacional o de diferentes tipos de cooperación, es creo que la sumatoria de uno de experiencia y dos de cómo llegar a esas soluciones específicas. Hay momentos donde incluso en el caso nuestro yo he tenido que recurrir a la inversión privada, a la inversión pública, a la cooperación, a la inversión de la comunidad y nosotros como entidad para poder juntar todo el vehículo y poder lograr que la cooperación nos llegue a ciertos territorios. Y siendo así, sigue siendo un tema muy retador desde la gobernanza. O sea, yo creo que cuando uno maneja estos procesos, tiene ese gran reto, y creo que Cristian lo mencionó ahorita y no entraré en el detalle, pero creo que cuando uno llega a un cooperante también tienes que tener una gobernanza, no solamente como institución, sino también esa gobernanza de cómo se va a liderar y se va a gestionar o se va a articular y se va a ejecutar el proyecto. Porque finalmente ahí es donde también hay muchos de claves o la gente se frustra en estos procesos. Yo creo que esto es también un tema de darse la oportunidad del aprender. Hay aprendizajes que duelen. Yo he perdido plata aprendiendo de cooperación internacional. Eso es parte del proceso. Pero también creo que es la oportunidad de ir a abrir otros caminos y que los mismos caminos van abriendo nuevas vertientes. Y llega el punto donde muchas veces uno quiere tener acceso a 10 cooperaciones, pero finalmente llega es una. Entonces, también es tener como esa capacidad de presentar propuestas, de que saber que no todas son aprobadas y que más o menos un 10, un 20% serán aprobadas. Y si no fueron aprobadas, entonces la pregunta para la organización es, ¿qué pasó? O sea, de hecho, el balance que uno puede tener promedio es de 10 propuestas que uno presenta, entre 1 y 2 son aprobadas. Entonces, ¿qué implica eso? Un equipo formulador y una capacidad de gestión y de relacionamiento para poder ir enganchando cada vez más cooperantes. Yo no me iría solamente al aplicativo de hay que aplicar a tal convocatoria porque salió. Sí y no. Yo creo que las convocatorias están dadas para que la gente se presente, pero también hay que empezar a generar ese vínculo de confianza con ese cooperante. Que la convocatoria no me la gané, entonces busque a alguien que conozca a esa entidad y empiece a contactarse para entender también la dinámica y la lógica de cada entidad. No es lo mismo yo decir que me le presenté al PNUD y me gané una propuesta del PNUD cuando yo me he presentado a otra entidad, por ejemplo el PMA, y me gané otra del PMA. O sea, no significa que por ser una de una ya me la gané, no, esto significa que hay que estar en la constancia y esa constancia tiene que superar la frustración muchas veces. Yo creería que ese sería como un contexto rápido, y creo que también hay que entender que la cooperación es una alianza sí o sí desde la entidad que pone un recurso, pero también desde los actores locales que tienen que también sumar en el desarrollo. Adelante, Cristian. Bueno, yo por mi lado, dentro de esos factores de éxito, para no repetir varios de los que ya hemos mencionado a lo largo de todo este espacio, como la comunicación, el tema de la gobernanza, etcétera. Yo creo que hay uno en el cual a mí me gustaría profundizar sustancialmente, y es el tema del trabajo en equipo y de la colaboración. O sea, este trabajo que organizaciones como Salvaterra, como Macaya, como nosotros en Amazonía Emprende y demás organizaciones que están trabajando en pro de este tipo de proyectos de impacto, no logramos los objetivos que nos tenemos planteados solos. Entonces, Salvaterra solo no va a lograr absolutamente nada. Amazonía Emprende solo no va a lograr absolutamente nada. Esto es un tema en donde nosotros, incluso eso nos pasa mucho como colombianos, me atrevería a decir que incluso también como latinos,
y es que tendemos a trabajar mucho de manera individual. Entonces, entre más actores que tengan una curva de aprendizaje ya ganada, usted pueda involucrar en la formulación de proyectos, eso es un aspecto súper ganador. Entonces, voy a poner un ejemplo puntual y es, nosotros hemos trabajado y tenemos como aliados, por ejemplo, al CINCHI, que es el Instituto de Investigaciones Científicas de la Amazonía. Entonces tenemos un aliado ahí muy fuerte desde el punto de vista científico, el Instituto Humboldt. Hemos trabajado con empresas del sector privado que ya se han sumado a nuestra iniciativa, entonces tenemos ahí una cantidad de aliados muy importantes para la generación de cadenas de valor. Estamos, por ejemplo, bajo la sombrilla del Foro Económico Mundial, que nos ha avalado como una de las iniciativas con mayor potencial para restaurar la Amazonía. Hemos trabajado desde el punto de vista público, hemos trabajado, por ejemplo, también con Agencia Nacional de Tierras, hemos trabajado y hemos tenido contacto con Ministerio de Ambiente y demás. Entonces, entre más actores uno pueda sumar a esa generación de los proyectos en donde cada uno tiene una función específica y cada uno puede aportar su conocimiento a la consecución del proyecto, es muchísimo más sencillo lograr cada uno incluso de esos aspectos en los que hemos mencionado que son importantes, porque tienes gobernanza, porque tienes respaldo, porque tienes esa capacidad de comunicar, porque tienes esa capacidad de acceder a nuevos públicos, a nuevos actores que puedan ser importantes, y porque pues al final del día tienes esa capacidad de unir esfuerzos y disminuir el tiempo quizás de implementación de los proyectos, porque no tienes que inventar la rueda tú solo, ya simplemente estás uniendo esfuerzos de muchas personas y con esos esfuerzos y ese aprendizaje que cada uno tiene, pues logran los resultados también de una manera más eficiente y más rápida. Entonces yo solamente como para agregar algo diferente quería hacer hincapié en ese punto y que pues plasmarlo en los proyectos y en esa parte ya digamos escrita o comunicativa, pues es fundamental también para lograrlo. No, excelente, Cristian. Yo, bueno, ya viendo un poquito en base a cómo se nos está consumiendo realmente el reloj rápidamente, quisiera, pues ya que atacáramos tal vez algunos pensamientos finales, yo sí quisiera tal vez dar un poco mi perspectiva, ¿no? Y haciendo un poquito el resumen en base a lo que ustedes han mencionado, creo que realmente existe una agenda clara, evidente, donde existen una serie de compromisos y acciones que no solamente los gobiernos a manera individual han tomado, sino que también las organizaciones, empresa privada, también ha puesto su grano de arena y está buscando, ¿no? Cómo desarrollar mecanismos para lograr estas acciones y llegar a estos compromisos. Sí creo que de alguna manera estamos viendo cada vez más un mayor flujo de interés en lo que viene siendo tanto adaptación como mitigación de cambio climático. La transparencia sigue siendo, transparencia y gobernanza sigue siendo un reto, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Y también, pues, sí ver, y creo que el reto también está en nosotros como organización, cómo hacemos ese empalme, ¿no? Entre el beneficio para nosotros como organización, el beneficio para nuestra comunidad y adicionalmente, pues, cómo nos alineamos con esa agenda que tienen nuestros cooperantes y agencias internacionales. Yo quiero darle a cada uno tal vez 2 minutos la palabra para que también puedan dar sus pensamientos finales y de esta manera pues estaríamos cerrando un poco el panel. Adelante, David, y luego paso contigo, Cristian. Bueno, yo creo que como palabras de cierre, uno es invitar a todos los que nos escuchan a seguir sumando, a que se arriesguen a formular y que quienes lo están haciendo y no tienen los resultados esperados, pues que no se queden en la frustración, sino más bien en aceptar y darle continuidad a las recomendaciones que a veces la cooperación le deja a uno, y en caso de que no se haya recibido esa retroalimentación, también hacer la reflexión a nivel interna de por qué no han pasado algunos proyectos o se quedan en el camino.
Lo otro es invitar a construir. Nosotros como organización estamos siempre en clave a transferir capacidades, a transferir conocimientos y en sumar con otros. Entonces creería que también con actores que estén volcados al tema del desarrollo rural, la seguridad alimentaria a nivel país, estaremos abiertos a sumar y articular, incluso a nivel internacional. Nosotros hemos servido de consultores en Ecuador, Costa Rica y otros países, incluso Chile, que estoy ahorita liderando un tema de una agenda alrededor de la agricultura orgánica, pero que finalmente todos estos procesos lo que buscan es conectar y conectar propósitos, conectar sueños, conectar intereses, conectar necesidades con soluciones. Y creo que aquí también es parte de lo que muchas veces la cooperación busca y es la solución para el cambio, no quedarnos en el problema, sino cuál es la solución para ese problema. Creo que alrededor de la cooperación hay mucho reto en el tema de la formulación, en cómo gestionar bien, en cómo generar eh, los siguientes pasos en el proceso de aperturar nuevos aliados y generar esas capacidades a nivel nacional e internacional. Y creo que este tipo de espacios que hoy pues, se abren gracias a la FAON, a Macaya y a la ASI, nos permiten poder conectar no solamente nuestro saber, sino también poder conectar desde ese propósito que muchos otros pueden tener y que hoy lo que están viendo es esto sí se puede hacer. Y lo hemos hecho nosotros, lo podrán hacer ustedes y podemos trabajar de la mano y podemos seguir construyendo de la mano, incluso con Amazonía Emprende, pues yo con Julio tengo una buena relación y creo que esos propósitos se van uniendo en el tiempo y a partir de ahí eso va generando un hilo conductor para la cooperación y creo que eso es lo que da también la confianza y la legitimidad de que los procesos nacen pero se desarrollan y creo que el desarrollo es este y gracias a todos ustedes por la participación y por las diferentes preguntas que nos hicieron. Muchas gracias, David. Doy el pase a ti, Cristian. Bueno, Juan, yo como pensamientos de cierre, quisiera resaltar uno en particular y es súper importante que cada uno de los asistentes, independientemente de los proyectos en los que están, vean en los mecanismos de inversión una muy buena posibilidad de hacer una escalabilidad de los diferentes proyectos. Nosotros acá estamos hablando de cooperación internacional, pero la cooperación internacional desde recursos de organizaciones no gubernamentales o solamente desde la posibilidad de trabajar en conjunto entre los diferentes gobiernos y demás, no es la única manera de poder acceder a recursos. También desde el sector privado se están moviendo y se van a continuar movilizando muchísimos recursos. Por ejemplo, desde el desarrollo del mercado voluntario de carbono, que implica que las empresas tienen que compensar su huella de carbono que no puedan reducir por medio de sus actividades pues, normales de su industria y demás. Entonces, hay una gran oportunidad de trabajar sobre ello. Incluso el Departamento Nacional de Planeación lanzó un dato en los últimos días y es que para lograr lo que nosotros necesitamos lograr como nación, que es reducir el 51% las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, necesitamos el 70% de inversión del sector privado y el 30% desde el sector público. Entonces aquí, como les hemos venido diciendo en todo este espacio, esto es un tema de cooperación, esto es un tema de trabajar en equipo, de articularnos y de entender de que las oportunidades están disponibles. Y sobre esto, pues entender también que necesitamos también darle un nivel de urgencia muy fuerte a todas estas cosas porque la meta es muy ambiciosa, o sea, 51% en 8 años es una meta bastante ambiciosa en términos generales de la disminución de gases de efecto invernadero que tenemos que hacer como país. Pero no solamente porque la meta es ambiciosa es que necesitamos urgencia, también es ambiciosa porque, también necesitamos urgencia porque Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y si bien nuestras emisiones respecto al resto de países del mundo puede que sean bajas, somos uno de los más vulnerables.
y esto implica que vamos a tener, por ejemplo, inconvenientes a nivel de eventos climáticos, como lo ha mencionado David durante gran parte de la presentación, de inseguridad alimentaria. Vamos a tener inconvenientes a nivel logístico para tránsito de mercancías posiblemente. Vamos a tener inconvenientes desde un punto de vista muy fuerte a nivel social en caso de que no logremos tener una adaptación adecuada al cambio climático. Entonces, súper importante hacerlo, formular, las oportunidades están, formular proyectos, buscarlos y postularse, porque si no son aceptados, no importa. De ahí es de donde se desencadenan también las oportunidades de aprendizaje e incluso de formular cada vez mejores proyectos hasta que alguno reviente, como decimos por ahí. Entonces, el mensaje final es: hay que hacerle y trabajar. Gracias, Cristian. David, ¿querías mencionar algo adicional? Creo que estabas conversando. Sí, qué pena. Yo escuchando a Cristian, solo como para cerrar, yo creo que hay que hacerle la fuerza también a que esto es inversión social con propósito. Realmente tenemos que dejar el paternalismo a un lado y poder pasar a modelos que generan sostenibilidad en el tiempo. Hay procesos y programas que vienen, dejan 3 meses, 6 meses, un año una inversión, pero salen y no salen dejando capacidades instaladas en los territorios. Creo que nuestro modelo también ha sido parte de su éxito, es que logramos conectar uno con otro. Entonces, en una ocasión lo financió SAI, luego Cooperación Italiana, luego llega otro, y vamos logrando que la sostenibilidad se va encauzando como una inversión y que al final el propósito superior hace que más actores se quieran subir a ese tren del desarrollo. Entonces, creo que, como para cerrar, es pensarnos en diferentes tipos de vehículos de inversión social con propósito, y eso cabe sector privado, sector público, academia, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, buscando el desarrollo de un territorio. No, excelente. Creo que está sumamente atinado, y lo puedo de alguna manera pues, afirmar, ¿no? Cada día vemos más las organizaciones multinacionales, especialmente aquellas empresas privadas que tienen sus sedes en Europa. Estoy viendo pues ya desde mi acera, ya como consultor financiero, cómo realmente cada día en los estados financieros, en sus inversiones, se está viendo esa inversión social con propósito, ¿no? Inclusive creo que en los próximos años, a medida de que se hagan de alguna manera obligatorio todo lo que viene siendo la reportería de todas las iniciativas ESG, de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza dentro de los organismos privados, vamos a ver muchísimo más inversión desde estas multinacionales. Actualmente, y menciono el caso específico de Europa porque es la única legislación, ¿no?, que está vigente y que es obligatoria y donde hay una adopción mayor. Sin embargo, ya se espera que lo que vienen siendo América y América Latina empiecen a exigir un poco más al empresariado sobre estos temas, más allá de dar un incentivo fiscal o tal vez un crédito, no precisamente donde hay un beneficio tal vez financiero, ya sea a través de un bono verde o a través de una deducción impositiva, sino más bien una exigencia como tal. Yo creo que va a ser la tendencia, y hablo ya específicamente desde el sector privado. Creo que el tiempo se nos pasó y por bastante. De verdad que les doy muchísimas gracias tanto a Cristian como a David. Excelente poder haber compartido con ustedes esta hora. Creo que queda el sinsabor de querer conversar un poco más. Creo que ambos tienen una experiencia que es cuando poco envidiable y que sería sumamente provechosa, no solamente para los que participamos en esta sesión, sino también para las organizaciones a las cuales pertenecemos, poder tener estos conocimientos. Y Juan David, te devuelvo el espacio y les agradezco pues nuevamente tanto a David como a Cristian y a Macaya por organizar este fabuloso panel. Juan Francisco, muchísimas gracias. Un honor poder contar contigo, con nuestros invitados, con David de Salvaterra y con Cristian de Amazonía Emprende. Un gusto poderlos escuchar sus historias y que compartan con el público que tuvimos conectado el día de hoy. Finalmente más de 20 personas, más de 90 participantes. Muchísimas gracias, y finalmente los invitamos a todos a que se continúen conectando en las
las redes de Macaya, que visiten la página www.macaya.org para que conozcan más acerca de nuestro trabajo, para que se puedan conectar con estos espacios que realizamos de manera virtual y para que también conozcan más acerca del trabajo que viene realizando la Red Antioqueña de Cooperación. Un saludo muy especial para todos y feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.